Un gusto estar nuevamente con ustedes. En este caso, ya hemos terminado la primera parte inicial de la materia, el módulo 1, y ahora comenzamos a ver, como se está compartiendo en pantalla, los denominados efectos de las obligaciones, es decir, aquellas consecuencias que produce el deber jurídico obligacional o la relación jurídica obligacional. En función de estas palabras sencillas, ¿no es cierto? Vamos a primero presentar simplemente, como lo he hecho con las unidades anteriores, el contenido temático de la unidad 4 habla de los efectos con relación a terceros. Bueno, después vienen las medidas conservatorias del patrimonio del deudor en función del interés del acreedor, etcétera, etcétera. Todo esto será el contenido de esta unidad 4, donde junto a la unidad 5, donde vamos a ver las relaciones patrimoniales, eh, en cuanto garantía del acreedor, constituyen el segundo módulo de estudio de la materia. Bueno, lo primero que tenemos que distinguir y tener claramente identificado en nuestros conceptos es que cuando nosotros hablamos de efectos de las obligaciones, no debemos confundirlos con los efectos de los contratos. Primero, el efecto del contrato es justamente hacer nacer obligaciones, y esas obligaciones en un contrato que sea bilateral, en un contrato del cual se desprenden obligaciones para la parte acreedora, para la parte compradora, perdón, y para la parte vendedora, como sería, por ejemplo, en el caso del contrato de compraventa, ¿no es cierto? Evidentemente son deberes legales a cargo de cada uno de los contratantes. Los contratos producen, generan, son causa fuente del nacimiento de obligaciones. Cuando nosotros hablamos de un contrato bilateral perfecto, o escucharán por ahí la expresión sinalagmático, estamos haciendo referencia a aquel contrato del cual nacen obligaciones para ambas partes contratantes. Podría ser perfectamente la situación en la que del contrato solamente nazca obligaciones para una sola de las partes. Por ejemplo, el contrato de donación. El único obligado es el donante. O podría ser, por ejemplo, una tercera situación, que es la del llamado sinalagma imperfecto. Es decir, esta forma más extraña, que seguramente lo van a ver ustedes más adelante cuando cursen el derecho de los contratos, se daría en aquellas situaciones contractuales en las que el contrato comienza siendo unilateral, genera obligaciones para una sola de las partes y después se transforma en un contrato bilateral. Ejemplo, el contrato de seguro. Cuando uno toma, por ejemplo, el seguro de un auto, eh, el contrato de seguro de responsabilidad civil hacia terceros, ¿no es cierto?, para cubrir o tener cobertura en el caso de accidentes, el contrato comienza o principia siendo unilateral. Solamente el asegurado tiene obligaciones frente a la aseguradora, tiene que pagar el valor de la póliza del seguro. Ahora, si eventualmente se produce el accidente o el siniestro, entonces en ese caso, a la obligación del asegurado de pagar el valor de la póliza del seguro, ahora se le contrapone la obligación de la aseguradora de pagar el siniestro. Por eso en la parte inferior nosotros vemos acá bilateralidad imperfecta o sinalagmática, ¿verdad? Que sería aquella situación intermedia entre el contrato bilateral, el contrato unilateral
en el medio aparece esta forma que podríamos decir es de tipo transitivo. Comienza siendo unilateral y se transforma en bilateral. Lo dicho acá es la noción del contrato como fuente de las obligaciones. De los contratos nacen obligaciones para las partes contratantes o para la parte contratante. Sin embargo, no deben confundirse con el efecto propiamente dicho de la obligación, que es el deber legal impuesto al sujeto de la relación jurídica. Para poner un caso que se entienda claramente, si nosotros, por ejemplo, realizamos un contrato de compraventa, hemos decidido comprar, no sé, un cajón de tomates. Es el contrato de compraventa el que nos permite adquirir el producto y de él se desprenden obligaciones para las partes contratantes. El comprador debe pagar el precio, el vendedor debe entregar la cosa. En este caso, el vendedor es el productor agrícola que debe entregar el cajón de tomates. Tengamos en cuenta que estas obligaciones han nacido de los contratos. Ahora, ¿cómo debe comportarse el deudor del pago del precio y cómo debe comportarse el deudor de la entrega de mercadería? Son los deberes legales que corresponden a cada una de las partes contratantes a fin de cumplir con la obligación asumida en el contrato. Entonces es muy probable que en el ejemplo que estamos poniendo, el contrato dijera que el comprador debe pagar el precio el día 10 de mayo. Cumple con el deber a su cargo, deber legal a su cargo, si lo hace en ese día. El vendedor debe entregar los cajones de tomate el día 12 de mayo. Cumple a su vez con el deber legal a su cargo si lo entrega en la fecha estipulada. Es decir, supone el comportamiento que deben asumir los sujetos de la relación jurídica obligacional en cada uno de los efectos nacidos del contrato. De un contrato bilateral nacen obligaciones para ambas partes. Cada una de esas obligaciones tiene un deber legal. Muy bien. Los efectos de las obligaciones, entonces, son las consecuencias del nacimiento válido de una obligación y se plasman en una serie de medios, de vías o medidas que tienden a proteger la tutela jurídica del crédito. Estos efectos están regulados en el Código Civil, en los artículos 730 y 731, actualmente en la nueva regulación del Código Civil. El artículo 730 determina cuáles son los efectos de las obligaciones respecto del acreedor y el 731 determina cuáles son respecto del deudor. Además de que obviamente todo el libro referido al tema de las obligaciones nos irá explicando, nos irá desarrollando, nos irá normando la forma de comportamiento que debe asumir el deudor. Y en su caso, incluso las obligaciones especiales o las condiciones especiales en las cuales el deber legal debe cumplirse, es decir, las formas o los ritos. No deben confundirse, obviamente, los efectos con los efectos de los contratos, el efecto de la obligación, porque justamente el contrato tiene por efecto crear, transmitir o aniquilar derechos y obligaciones, y las obligaciones lo que buscan es efectivamente la tutela jurídica del crédito. Con lo que, cuando nosotros hablemos de efectos de las obligaciones, tengamos muy presente esta imagen, porque nos vamos a encontrar con los denominados efectos normales de las obligaciones,
efectos anormales de las obligaciones y efectos secundarios o auxiliares de las obligaciones. Tres situaciones que las vamos a empezar a desarrollar ahora. ¿Qué son los efectos normales? Bueno, son los medios que tienden a que el acreedor obtenga la satisfacción del interés lícito de su derecho a través del cumplimiento específico de la prestación debida. En aquel momento, este ejemplo que yo les puse cuando he iniciado estas palabras, lo que está buscando el acreedor es recibir el cajón de tomate, recibir la cosa en el día comprometido. Y obviamente, como estamos hablando del deber legal del deudor, el deudor debe entregar la cosa en el día comprometido. Esto es un deber de puntualidad que le debe el deudor al acreedor. Entonces, la primera situación jurídica que se espera es el denominado cumplimiento espontáneo. Este cumplimiento espontáneo, si nosotros lo quisiéramos llevar o proyectar a un viejo principio general del derecho, podríamos decir pacta sunt servanda. Los pactos que hicieron las partes se hacen para cumplir. El deber legal que asumió el deudor lo debe cumplir y es la conducta que espera el acreedor, que el deudor cumpla voluntariamente. Ese cumplimiento voluntario es lo que se denomina cumplimiento espontáneo. Pero tenemos una segunda situación. La segunda situación es que el deudor no cumpla. Y frente a esta conducta, entonces aparece la denominada ejecución forzada. Ahora es el acreedor el que emplea medios legales para procurarse aquello que el deudor voluntariamente no pagó porque incumplió su deber legal. Y además tenemos la ejecución por un tercero. Sería otra situación. No le ejecuto yo ya de modo forzado al deudor, sino que me hago pagar por un tercero. Si ustedes toman un código civil, van a encontrar que estas palabras que yo estoy refiriendo están haciendo referencia a un artículo 730, 730, que en realidad tiene 3 incisos, 2 de los cuales estamos comentando en este momento, pero hay un tercero que no comentamos. Continuamos. En esta imagen lo que estamos viendo es un resumen de mis palabras, de lo que acabo de mencionarles recién, sobre el cumplimiento espontáneo, la ejecución forzada, la ejecución por un tercero, ¿no es cierto? Que son nociones jurídicas fácilmente comprensibles. Pero además tenemos, y fíjense en el renglón final de esta imagen que se está compartiendo ahora, artículo 730, inciso tercero del Código Civil, tenemos además efectos anormales, porque cuando el deudor no cumple el deber legal asumido, puede darse la circunstancia de que al acreedor ya no le resulte de su interés obtener la ejecución de modo forzado de la obligación, sino que busque un sustituto o un equivalente. Y ese equivalente es entonces un deber legal que podríamos denominar distinto: la indemnización por daños y perjuicios. El deudor se comprometió a entregarme los productos agrícolas para la elaboración de mi empresa en el mes de febrero,
si hubiera cumplido en término en el mes de abril, yo habría elaborado y ya estaría con mi producto elaborado vendiéndolo en el mercado. Por ejemplo, mi producto ya estaría en góndola, el producto que se les ocurra, dulces, salsas, lo que se les ocurra, pero por el incumplimiento del deudor me ofrece el cumplimiento 2 meses después de haber vencido el plazo de entrega. Y en el mes de abril o en el mes de mayo, cuando yo termine la elaboración, en realidad ya pasó el tiempo que era oportuno para el ofrecimiento en góndola, es decir, para la comercialización del producto. Con lo que nosotros debemos tener presente que lo que ha ocurrido acá es que en realidad se ha perdido la finalidad del contrato. Es decir, a mí ahora no me interesa, es más, hasta me resulta perjudicial el cumplimiento tardío del deudor. Entonces aparece un mecanismo equivalente, un mecanismo sustitutivo del incumplimiento, que no solamente va a comprender el solo incumplimiento del deudor, es decir, el daño y perjuicio no es solamente obtener lo que el deudor no pagó voluntariamente, sino que el daño y perjuicio supone además obtener aquello que se perdió a partir del incumplimiento del deber legal del deudor. Es decir, el concepto que van a hacer de la responsabilidad por el daño y perjuicio ahora es eminentemente superior, porque ¿qué le voy a reclamar yo al deudor? Primero, el incumplimiento material, pero además le voy a reclamar todas aquellas consecuencias adversas emergentes de ese incumplimiento. Yo tuve que pagar la contratación de obreros temporarios, tuve que pagar la contratación de maquinarias que alquilaba para poder hacer la elaboración y que en realidad nunca se pudieron utilizar. Entonces tengo derecho a reclamar frente al incumplimiento material del deudor todos estos otros gastos que van más allá del propio valor de la mercadería que no entregó oportunamente el deudor. Bueno, continuando, además de los efectos anormales, recuerden que hemos visto efectos normales, cumplimiento espontáneo, efectos anormales, el inciso tercero del 730, es decir, el mecanismo sustitutivo de la indemnización, tenemos los denominados efectos auxiliares o secundarios. Son vías, son herramientas que tienden a proteger el derecho de crédito mediante medidas conservatorias del patrimonio del deudor, como son, por ejemplo, los embargos, o que tienden a mantener la integración del patrimonio del deudor. Como vamos a ver más adelante, la acción de simulación, la acción revocatoria, la acción subrogatoria, la acción directa, que acá no está mencionada, ¿no es cierto? Esto formaría parte del cúmulo de herramientas que tiene el acreedor para poder tutelar o proteger el crédito del cual él es titular. Bueno, al hablar de efectos normales, obviamente, se entiende, como ya se los mencionaba antes, y por eso aparece esta imagen, el cumplimiento de buena fe. Y por su parte, la buena fe no solamente le es requerida al deudor, sino que también le es requerida al acreedor con cierto margen de tolerancia. Es decir, la postura del acreedor no puede ser absolutamente férrea en el sentido de decir
La mercadería debió ser entregada el 18 de febrero y como se entregó el día 19 o el 20 de febrero, a mí me ha perjudicado un daño patrimonial importante. Debe haber colaboración por parte del acreedor y debe haber también por parte del acreedor tolerancia. Cuando nosotros hablamos de la ejecución forzada, como efecto normal, ¿no es cierto? Lo que estamos buscando es justamente la indemnización, estamos buscando el cumplimiento in natura, es decir, aquello que no me entregó voluntariamente, que yo se lo pueda sacar al deudor de su patrimonio. No es posible, por ejemplo, cuando las cosas que me debe el deudor se han destruido, o en el caso de las obligaciones de hacer o de no hacer, cuando, por ejemplo, es necesario emplear violencia, es decir, el deudor voluntariamente no ejecutó el servicio, el deudor voluntariamente no se abstuvo, y entonces acá hay un límite a la ejecución forzada. Yo no puedo compelerlo, yo no puedo obligarlo mediante la violencia física, en cuyo caso, si no ha mediado el cumplimiento voluntario, el cumplimiento forzado no es posible, pero sí sería posible el cumplimiento por otro, o sí sería posible optar por la pretensión indemnizatoria. Lo que no podría hacer nunca es ejercer violencia para arrancar esa conducta que no se desplegó voluntariamente por parte del deudor. Bueno, si nosotros hablamos de que no lo ejecutamos directamente al deudor, sino que lo que hacemos es que sea otro el que nos pague por el deudor, el artículo 730, el inciso B del 730, obviamente nos determina que la prestación puede ser ejecutada por un tercero, salvo que se hubieran tenido en cuenta condiciones especiales del deudor o hubiere una oposición conjunta del deudor y el acreedor. Es decir, para que lo pueda ejecutar otro, para que se entienda claramente, debe ser aquella situación en la que cualquier persona podría cumplir el deber legal a cargo del deudor, o bien, porque si no, perdón, no se va a poder llevar a la práctica porque estaríamos en las situaciones en donde la conducta del deudor es insustituible. Supongamos el caso del artista, el caso del escritor, yo no puedo buscar otro. Y aunque hayan varios de esos otros, en realidad no es este artista. Esta situación, esta circunstancia es insustituible. O si no, la otra posibilidad en la que no voy a poder tener esta ejecución por un tercero es cuando las partes de común acuerdo al momento de obligarse han establecido que es la persona del deudor la que debe satisfacer el deber legal y que no puede ser otro, aun cuando no estemos en presencia de las denominadas obligaciones intuita persona. Aclarado este concepto, tenemos que recordar entonces que para la exigencia del cumplimiento de la obligación por otro, va a ser necesario primero la mora del deudor y segundo, el interés del acreedor en cuanto a la fungibilidad de la prestación. ¿Qué significa esto? La mora del deudor implica un retardo injustificado
e imputable al deudor. El deudor no ha pagado entregando aquel ejemplo tan sencillo que habíamos puesto, el cajón de tomate, por su culpa, por su negligencia. Y entonces ahí, ipso iure, de pleno derecho, el deudor es responsable de ese incumplimiento obligacional. Ese incumplimiento no es un incumplimiento definitivo. Podría pagar después si, por ejemplo, el acreedor conserva el interés en que el deudor pague después del vencimiento de la obligación. La segunda situación, a no confundir lo que voy a decir ahora con las palabras que acabo de mencionar, es el interés del acreedor, es decir, la fungibilidad de la prestación que pueda conseguir otro, un tercero, que pueda pagar lo que el deudor no pagó. Dadas estas condiciones y teniendo en cuenta lo que había dicho inicialmente, que la prestación puede ser ejecutada por un tercero, excepto aquellos casos en los que la persona del deudor ha sido condición esencial o cuando las partes en forma conjunta han declarado que es la persona del deudor condición esencial para el cumplimiento de la obligación, se han configurado entonces las condiciones jurídicas para la ejecución por un tercero. Bueno, acá nosotros tenemos un conjunto de nociones, ¿no es cierto?, referidos a este cumplimiento por otro o a este cumplimiento por un tercero. No es posible el cumplimiento por un tercero cuando la cosa es cierta, específica y se encuentra en el patrimonio del deudor porque no puede cumplir otro. Sí es posible cuando se trata de cosas inciertas, fungibles y sumas de dinero. Recuerden, el cajón de tomate, los 100.000 pesos, un televisor. Sí es posible cuando se trata de obligaciones de hacer, ya que podría ser sustituida la conducta, el hacer propiamente dicho, por la prestación de ese servicio por parte de otro. El contrato de locación de servicio donde yo he contratado con el deudor que haga la limpieza de mi empresa, servicio que no me presta, y a partir de esa circunstancia entonces yo tengo la posibilidad de contratar otra empresa que lo ejecute a costa incluso del deudor. No sería factible la ejecución por otro de la obligación de no hacer, porque justamente la obligación de no hacer supone un deber de abstención y el único que se puede abstener es el deudor. Es decir, acá estamos ante un deber personal que es insustituible. Yo, por ejemplo, supongamos que he contratado con mi vecino que no va a edificar la planta alta de su casa porque obstaculizaría la vista que yo tengo del paisaje de mi casa. El único que puede cumplir con esa abstención es el deudor obligado. Muy bien. Bueno, acá continúa, ¿no es cierto?, las situaciones en las que el deber por parte del tercero puede ser satisfecho. Y ahora nos vamos a detener en un tema que es muy importante. Cuando nosotros hablamos
de la ejecución por un tercero, recordemos que estamos en el análisis de los denominados efectos normales, no ha habido cumplimiento voluntario, nosotros lo estamos reclamando de otro. La pregunta es si es necesaria la autorización judicial. El código derogado, el código de Vélez, justamente establecía que si el hecho puede ser ejecutado por otro, el acreedor podrá ser autorizado a ejecutarlo por cuenta del deudor, por sí o por un tercero, o solicitar los perjuicios o intereses de la inejecución de la obligación. Esta última parte es coherente, ejecutar por otro los perjuicios e intereses, porque en realidad el acreedor ha perdido el interés en la finalidad jurídica que tenía el contrato. Es la parte del ejemplo que inicialmente les relaté cuando les dije ya no les sirve el cajón de tomate, porque ya al momento de elaborar el producto elaborado para la venta no va a ser consumido por el público en general porque pasó la época de consumo de ese producto. Entonces ahora lo que reclama el acreedor es algo completamente distinto. Lo que está reclamando es el valor económico del producto más los daños o los perjuicios y los intereses que ha cobrado. Bueno, la doctrina interpretaba, obviamente, que tal autorización debía ser judicial y solamente admitía una dispensa en casos de urgencia. ¿Qué es lo que sería un caso de urgencia? Bueno, supongamos que yo he contratado un servicio médico. Me tiene que operar el médico cirujano de una hernia. Estando ya dentro del sanatorio internado para la operación, me entero que el médico se ha ido de vacaciones. Pero a todo esto yo al médico ya le pagué los honorarios por su servicio. Entonces es obvio que yo voy a poder contratar a otro para que realice el acto quirúrgico y eso que yo le pague va a ser a costa del deudor. Ahora vamos a ver el mecanismo regulatorio en el nuevo código. El nuevo código no establece la autorización judicial previa, pero sí es recomendable la interpelación con expresa decisión de optar por el cumplimiento de un tercero a costa suya. Mientras el Código de Vélez, para que quede claro, expresamente mencionaba que era necesaria la autorización judicial, el Código Nuevo guarda silencio, pero aclara. O sea, en función de esto se aclara. Es recomendable que yo lo interpele al deudor, que lo intime, que le haga saber que si dentro de tal plazo no cumple, yo voy a hacer cumplir la obligación incumplida por un tercero a su costa. Luego, obviamente, como dice la parte final de esta imagen, podrá discutirse judicialmente si el importe de la erogación realizada por el acreedor en pago al tercero ha sido adecuado a la prestación debida, definiendo el juez cuánto debe el deudor reintegrar. Para poner un ejemplo tonto y que no se les olvide, no sé, a mí acá en San Juan me operaba el cirujano XX, un cirujano muy conocido, idóneo. Frente a su incumplimiento, entonces yo le aviso al cirujano que como él no me va a operar, porque estoy viendo que está fuera del país, cuando debió operarme se había comprometido, estaba establecida la fecha de la operación, yo me voy a mandar a traer al profesor de Buenos Aires que en realidad me cobra 50 veces más, me cobra el pasaje de avión, la estadía, los honorarios profesionales, y entonces en ese caso debe necesariamente el juez intervenir determinando cuánto debe reintegrar al deudor. Dicho en otros términos, yo pude
hacer cumplir la obligación por un tercero sin tener que recurrir a una situación de sustitución tan gravosa, sin tener que recurrir a un profesional que generara tantos gastos en la prestación del servicio. Pude haber contratado otro cirujano en la provincia de San Juan, o en la provincia de Mendoza, o en la provincia de Tucumán, de acuerdo al lugar donde yo me encuentre. Bueno, un poco como corolario de esto que hemos estado hablando, podríamos decir que ante el incumplimiento del deudor, el acreedor puede, en la línea central de la imagen, hacerse procurar por otro lo debido, o puede forzar al deudor a procurarle aquello a lo que se comprometió. Pero si al acreedor ya no le interesa, porque lo que se ha perdido, y esto escríbanlo, es consecuencia de que se ha frustrado la finalidad del contrato. Aquel contrato que yo hice ya no me sirve. Y el cumplimiento me resultaría más gravoso. Entonces yo puedo apelar a una situación, a la situación de un pedido o de una consecuencia anormal de la obligación, que sería reclamar la indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Continuando con el desarrollo, efectos normales, efectos anormales, ahora vienen los denominados auxiliares. ¿Y qué es lo que buscan los efectos auxiliares? Lo que buscan es básicamente el sentido y finalidad jurídica que tienen, básicamente es el de mantener la integridad del patrimonio del deudor en cuanto a que le hacen o lo favorecen con un efectivo resguardo del crédito sobre el cual él tiene un interés legítimo. Entonces, en base a estas situaciones es que aparece, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, la acción simulatoria o la acción de simulación, la acción revocatoria, denominada ahora de inoponibilidad, la acción subrogatoria, la acción de separación de patrimonios, y aparecen medidas precautorias como serían, por ejemplo, los embargos, los secuestros, anotaciones de la litis, etcétera, etcétera. Expresado en palabras, lo recién comentado, ¿no es cierto?, en la imagen anterior, cuando nosotros hablamos de efectos auxiliares, estamos hablando de aquellas herramientas, que serían las diversas acciones, que la ley habilita para asegurar el crédito y evitar las maniobras del deudor para burlar justamente el pago de ese crédito con el patrimonio del deudor. Son medidas precautorias, son acciones para conservar intacto el patrimonio del deudor, y bueno, la enumeración es justamente la que hemos visto en la imagen anterior. Bueno, medidas precautorias. Dentro de las medidas precautorias, yo siempre les digo a los alumnos, son estas medidas por las dudas. Pero esto de por las dudas no es un mero temor o sospecha. Entonces, cuando nosotros hablamos de las medidas precautorias, después ya más adelante les voy a mencionar cuáles son las condiciones generales que deberían cumplir. Primero las vamos a enumerar
y conceptualmente vamos a decir unas breves palabras. Primero tenemos los embargos, que son órdenes judiciales que afectan un bien del deudor al pago de un crédito. El embargo puede ser preventivo, que es para evitar que el bien salga del patrimonio del deudor, o bien puede ser de carácter ejecutivo, que sería la instancia previa a la realización, a la ejecución, a la subasta del bien por parte del acreedor. Primeras medidas precautorias, embargos. Dentro de los embargos, recordar que tenemos el embargo preventivo y el embargo ejecutivo. Las segundas medidas son las inhibiciones generales de bienes. Son anotaciones que se hacen en los registros públicos, normalmente en el Registro General Inmobiliario y en los registros del automotor, por orden del juez, de la inhibición que se ha dictado para que el deudor no pueda disponer de sus bienes, y habría que agregar en esta imagen, que en su momento, al momento de escribirla, lo he omitido, no solamente disponer de sus bienes, sino también gravarlos. Porque una de las formas de no cumplir con las obligaciones a su cargo por parte del deudor no es solamente vender el bien, sino gravar el bien con cargas reales. Recuerden, cargas reales serían aquellos derechos que afectan o que gravan al bien, si es un inmueble, una hipoteca, si es una cosa mueble, una prenda, y que también les restan valor. Bueno, anotación de la litis. La anotación de la litis es una medida de carácter publicitaria, y esta anotación de la litis también se inscribe en los registros. ¿Y para qué sirve? Básicamente lo que hace es recordarle al tercero que contrate con el deudor sobre el bien registral que el bien está sirviendo de garantía de pago de una obligación previamente asumida. Con lo que, si el tercero contratante hace la contratación, ya está en conocimiento y después no puede invocar su ignorancia. Es decir, este tercero contratante es un tercero de mala fe. Las prohibiciones de no innovar son órdenes judiciales que impiden alterar la situación de los bienes del deudor, y esto se daría con un nombre técnico cuando hablamos de medidas cautelares generales. Serían las cautelares no innovativas, es decir, la cautelar en la que al deudor se le impide modificar la situación del bien. Y después tenemos las acciones de integración del patrimonio, tienden a mantener el patrimonio del deudor, y las de deslinde, que tienden a separar el patrimonio del deudor. En estas segundas me voy a detener porque las primeras, ¿no es cierto?, están enumeradas y son bastante sencillas, pero las segundas son, o sea, bastante sencillas. Ustedes ya tienen conocimiento previo de lo que es la acción de simulación, la acción subrogatoria u oblicua, ¿no es cierto?, la acción revocatoria o acción de inoponibilidad, pero de las que seguramente no tienen conocimiento es de la acción de separación de patrimonio, porque forma parte del derecho de las sucesiones. El último derecho civil que se estudia en la carrera de abogado. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque si el deudor, por ejemplo, colocado en la situación de heredero, no cumple con la obligación de la realización de inventario en el tiempo que marca la ley, las deudas de la sucesión automáticamente avanzan sobre el patrimonio del heredero que omitió hacer el balance, el inventario, perdón, que la ley determina. Y entonces es ahora el heredero que debe pagar las obligaciones del causante. De ahí que son los acreedores del heredero los principales interesados en que su deudor, ahora entre paréntesis, heredero en la sucesión,
no asuma las obligaciones del causante. Y para eso existe la denominada acción de deslinde o de separación de patrimonios. Bueno, si nosotros hablamos de la integración patrimonial, una de las obligaciones de integración es justamente la antiguamente denominada acción revocatoria o pauliana. En la actualidad el código le ha cambiado el nombre, le pone acción de inoponibilidad, pero es exactamente lo mismo. El deudor realiza actos materiales de disposición de su derecho que perjudican a los acreedores. Y entonces, con la declaración de inoponibilidad, yo lo que busco como acreedor es evitar que los efectos de ese acto, que es un acto válido y perfectamente eficaz, me sea oponible como acreedor. Entonces, acá estamos ante la situación del fraude del deudor. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con las que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. Es decir, siguen siendo conductas fraudulentas no solamente vender, sino también renunciar a los derechos de los cuales yo soy titular o con los que hubiera podido mejorar mi situación de fortuna, que en alguna medida favorece también el crédito o consolida, fortalece el crédito que tiene el acreedor. El acto es plenamente válido cuando nosotros hablamos de la conducta fraudulenta del deudor, y a los fines de la inoponibilidad deben recordar que el acto es perfectamente válido, el acto fraudulento es perfectamente válido y eficaz, pero no se puede oponer a aquellos acreedores que han ejercido la acción revocatoria. Y la acción no busca, a pesar del nombre, se habla de la inoponibilidad, se hablaba de la acción revocatoria, no busca revocar los actos del deudor, sino que lo que busca es evitar que se opongan esos actos al acreedor que ha triunfado en la medida de su interés. Entonces, cuando nosotros vemos cuáles son las condiciones jurídicas para que se pueda ejercer esta acción de inoponibilidad, bueno, es obvio que el crédito debe ser de causa anterior al acto impugnado. Es decir, yo como acreedor no puedo reclamar la protección judicial cuando ya había contratado con un insolvente. Pero si yo estoy contratando con una persona solvente y la persona realiza actos materiales que disminuyen su patrimonio, entonces ahí sí lo puedo hacer. Por eso la primera condición es que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, obviamente, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores, ¿no es cierto? La segunda condición es que el acto haya causado o gravado la insolvencia del deudor. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo soy deudor, ¿no puedo vender mis bienes? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda claramente cuál sería la problemática. Yo soy dueño de una empresa de camiones y tengo un préstamo de 5 millones de pesos en un banco. La situación de que sea deudor del banco implicaría, por ejemplo, que yo no puedo vender ninguno de mis camiones. Porque si esto fuera así, al tener los camiones viejos, por decirlo de alguna manera, resiente mi actividad comercial, es decir, la hace menos eficiente, tengo menos plata, más me cuesta pagarle al banco.
Con lo que en realidad lo que la ley está requiriendo cuando habla de que el deudor no defraude al acreedor es que justamente el acto que realiza el deudor es para provocar su insolvencia. Ahora, si de los 10 camiones que conforman la flota que tiene mi empresa, yo he vendido 3 para cambiarlos por camiones nuevos, que me permiten mejorar mi actividad comercial, ese no es un acto fraudulento. Que en virtud de ese acto, por las condiciones generales de la economía, yo después caiga en situación de insolvencia o en una situación de cesación de pagos, en realidad no puede significar de que yo haya defraudado a mis acreedores. Y tercero, que este es un requisito clásico, podríamos decir, toda la doctrina lo menciona y lo impone como requisito, el denominado concilio fraudulento. Dicho en otros términos, quien contrató con el deudor a título oneroso conoce o debió conocer que estaba acompañando o agravando la insolvencia del deudor. Es decir, si yo he contratado de buena fe, no se produciría el fraude del deudor y en consecuencia no generaría la acción, o mejor dicho, la inoponibilidad que se busca con la acción de inoponibilidad. Recordar esto porque es muy importante. Bueno, acción subrogatoria. La acción subrogatoria lo que en realidad busca es que a través de la facultad conferida a los acreedores, en virtud de la cual pueden gestionar los derechos del deudor, lo hagan, ocupen su lugar y ejecuten a los deudores del deudor. ¿Cuál sería la lógica de esta acción? ¿O cuáles serían las circunstancias que habilitan la existencia de esta acción? Bueno, muy sencillo. Es decir, el deudor sabe que tiene deudas, pero no las ejecuta. ¿Por qué no las ejecuta? Bueno, porque va a perder tiempo, va a perder dinero y en definitiva, esa ejecución no lo beneficia. ¿A quién beneficia? Beneficia a sus acreedores. Entonces, frente a esa inacción, la acción subrogatoria u oblicua le permite al acreedor colocarse en la situación del deudor y ejecutar los derechos de los cuales el deudor es acreedor. Aquellos créditos que tiene el deudor y que el deudor no cobra. Él los cobra y los hace ingresar en el patrimonio del deudor. Esta conducta le permite entonces al acreedor, subrogado en los derechos del deudor, mantener la integridad del patrimonio del deudor para que sea efectiva la garantía patrimonial del crédito que él tiene a su favor. Bueno, y acá tenemos ejemplos de acción subrogatoria. Por ejemplo, el reclamo al tercero deudor del propio deudor del crédito exigible, que este último no reclama, el ejemplo que les he puesto. La promoción del sucesorio del deudor, cuando es heredero, habiendo una herencia importante. Claro, el deudor me está debiendo dinero, pero no ha cobrado o no se ha presentado a abrir el sucesorio del padre que le ha dejado fincas, camiones, bodega, autos y todo. Entonces, en ese caso, soy yo el que me estoy presentando. Me estoy presentando en interés del deudor, pero también en interés propio, porque al ingresar esos bienes al patrimonio del deudor, me permiten a mí tener un deudor solvente. Y también la otra situación es la oposición de la defensa de prescripción liberatoria ante un reclamo patrimonial al deudor
por parte de un tercero. Es decir, al deudor le están planteando la prescripción liberatoria de una obligación en la que él es titular y el deudor negligentemente no defiende su derecho. Entonces, yo como acreedor interesado perfectamente me puedo presentar en esa situación.